Cursos profesionales de regularización y actualización. Ensayo. ¿Cómo usar las técnicas de investigación intelectual al desarrollar un trabajo? Concepto. Ensayo es un escrito en prosa de extensión limitada que trata un tema sin agotarlo en forma sistemática ni con pretensiones científicas. Requiere de madurez mental y sabiduría de gran complejidad. Significa examinar, probar, pensar, reconocer y liberar el espíritu. Los temas son varios y surgen de la voluntad y sentimiento del autor, por lo que es eminentemente subjetivo y su tratamiento es novedoso. Los más comunes son la ciencia, la psicología, la política, la sociología, la economía, la literatura, la filosofía, la pedagogía y la historia. Su objetivo es cuestionar frente a la duda, haciendo planteamientos de respuesta que constituyen una hipótesis. Antecedentes del ensayo. Los clásicos grecorromanos, Grecia y Roma en lengua griega y latina, son el primer testimonio de este género llamado literario. Los primeros documentos fueron tratados filosóficos morales, pertenecieron a la especie de subgénero didáctico de la literatura. En Grecia sobresalen los diálogos de Platón, filósofo, y en Roma a mí mismo, de Marco Aurelio, el emperador. Como ensayo literario, es un género relativamente moderno que conlleva dos enfoques, sociopolítico y psicológico. Michel de Montaigne hizo célebre el ensayo. Él lo entendió así: como un escrito con falta voluntaria de profundidad en el examen de los asuntos, con método caprichoso y divagante y con preferencia en los aspectos inusitados de las cosas. Por su etimología, la palabra ensayo se refiere al acto de pensar. Su rasgo propio es ensayar, probar, examinar y reconocer. La raíz del ensayo es la duda, de ahí su tono agresivo y polémico. Por su fecunda forma de trabajo intelectual, parece arrancar el siglo XVI con la producción del célebre humorista francés Montaigne, influyendo en sus coterráneos Montesquieu, El espíritu de las leyes, Rousseau, El contrato social, y en Voltaire, Cartas filosóficas, muy independiente el italiano Maquiavelo con El príncipe. Características del ensayo: variedad y libertad temática. Con frecuencia se refiere a asuntos literarios, pero en realidad cualquier disciplina puede ser tomada del ensayo. Preocupaciones morales o metafísicas, hechos históricos, problemas económicos o políticos, cuestiones teóricas, algún matiz del acervo cultural, divagaciones intelectuales y hasta humorísticas. No aspira a la verdad definitiva, cualquiera que sea su tema trascendente o frívolo. Su objetivo es inquietar. Más que dar ideas, se propone hacer pensar. Participa por igual de la imaginación artística que del razonamiento científico. Busca la verdad y expresarla bellamente. Su originalidad estriba en enfocar los problemas eternos de una forma nueva, no con el ánimo de convencer, puesto que no se apoya en pruebas exhaustivas, sino de reflexionar desde un punto de vista muy personal, con toda la profundidad de que es capaz. Al ensayo no lo define su asunto ni su propósito, sino la actitud del escritor. A partir de la duda, es una cala, una exploración, una hipótesis o una idea que se ensaya. El método que sigue es el juicio, tomado como instrumento para examinar todo tipo de asuntos. La postura deberá ser ecléctica, sin dogmatismos ni prejuicios. No trata de exponer conocimientos ni de encauzar criterios, sino de proyectar una idea nueva
que de alguna forma perturba y pone a prueba lo establecido, puesto que se trata la visión personal del escritor. Está implícito el matiz subjetivo, un enfoque que honesto e imparcial, aunque no desapasionado. Demanda madurez vital y experiencia intelectual. No es fruto de conocimientos, sino de meditaciones y de sabiduría para exponer con audacia y originalidad, pero cordialmente, esta literatura de ideas. Es un escrito que requiere de una estricta ordenación lógica en la exposición. El escritor presenta el tema, buscando atrapar la atención de su lector y hacerlo funcionar dentro de su mismo razonamiento por medio de una serie de reflexiones, cuya intensidad gradúa para mantener el interés, exponiendo un pensamiento con cierta profundidad, pero sin imponer su propio juicio. Importa llegar a una conclusión no definitiva, ya que no se agota el tema y deja al lector con la posibilidad de asentir o disentir. No admite complicaciones de forma que relarguen o apaguen el mensaje ideológico. Busca hacer pensar. Por consiguiente, la densidad filosófica se logra mejor en la sobriedad del lenguaje, con el vocablo unívoco y la frase precisa. Prefiere una forma de expresión cortada, parca, concreta y objetiva, en la que prive la intensidad sobre la extensión. Se presenta escueto, sin ropajes ampulosos, pero su humildad es aparente. En vez de la explicación enfática o exagerada, buscará la densidad de la metáfora, sin desdeñar la coquetería intelectual del toque humorístico, ajustándose al rigor expositivo. Es decir, la altura y autenticidad del pensamiento se ciñen a una expresión clara y elegante, todo lo cual refleja la personalidad del escritor. Conceptualización del ensayo. Se da nombre de ensayo a todo escrito en prosa literaria, en que el autor expone sus puntos de vista sobre un tema cualquiera. El ensayo, como tal, excluye la seriedad del tratado y, como literatura de ideas, es producto ejercitante del periodismo y del sistema filosófico. Y como tiene didáctica y filosofía, es subjetivo y personalísimo, por lo cual cabe en la literatura. En esa libertad radica el dinamismo creador del ensayo. Quien lo practica sabe que los criterios de apreciación cambian rápidamente. Consciente de que sus juicios son relativos, no pretende sentar tesis con sus ensayos, pues estos son portadores de puntos de vista tan personales que aun cuando se apoyen en opiniones de reconocida autoridad, solo presentan un ángulo de los temas o de las situaciones. Todo ensayo es una comunicación, escrito generalmente breve, en el que se expone, analiza y comenta un tema sin la extensión y profundidad que exige el tratado o manual. Aparte de manejar una riqueza de temas, carece de método, pretende fijarse en detalles inusitados. Es la forma más amable de comunicar responsablemente algún punto de vista o idea, sin tener la pretensión de ser inédito, ya que nace de la investigación y la reflexión. Se le considera una peculiar forma de comunicación cordial de ideas, en la cual éstas abandonan toda pretensión de impersonalidad e imparcialidad, para adoptar valientemente las ventajas y las limitaciones de su personalidad y parcialidad. Marco histórico-social del ensayo. Ideológicamente, el tránsito del siglo XIX se caracteriza por la discusión moral acerca de las facultades del hombre y del sentido de su conducta. Filosóficamente, el ensayista se pregunta: ¿tiene capacidad el género humano para realizar su destino? ¿Cómo actuar en consecuencia con ese destino? ¿Cuál es la relación entre lo que se debe hacer y lo que se hace?
Políticamente, la problemática mundial incide en la temática del ensayo, a saber, los estados totalitarios, nazismo, fascismo, la violencia, el exterminio, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, la Guerra Civil Española. Socialmente, la ciencia y la técnica no dan respuesta y existe desorientación, deseo de búsqueda y encuentro del ser humano. Ante este panorama, la expresión literaria retoma un antiguo género que había permanecido en receso, el ensayo, que ayuda a expresar preocupaciones y meditaciones acerca de una situación de angustia. Así, el ensayo gira en torno al hombre como individuo y como miembro de una sociedad. Se preocupa por la mecánica interna de los grupos sociales, medita sobre el ser humano como yo concreto y su necesidad de encontrar valores espirituales. Todo esto dentro de una expresión sobria, con metáforas densas y rigor intelectual. El ensayo como movimiento y género literario. El ensayo en España. A diferencia del ensayo europeo y de Estados Unidos, cuya preocupación central radica en la crisis de valores y en la necesidad de una espiritualidad que contrarreste el materialismo y capitalismo predominante que enajena, despersonaliza y deshumaniza en la técnica y en la ciencia, el ensayo español se centra en el destino del pueblo hispánico, en la necesidad de revalorar sus símbolos y conseguir un ser español más universal. Precursores: José Ortega y Gasset con la rebelión de las masas, Miguel de Unamuno con el socialismo, José Martínez Ruiz Azorín con Campos de Castilla, Guillermo Díaz Plaja con Hacia un concepto de la literatura española y Julián Marías con Aquí y ahora. Continuadores en Latinoamérica, siglo XIX y XX. Temática: la emancipación política, el carácter latinoamericano, las ideas sobre la educación, la filosofía social, la filosofía política, el desarrollo económico, la búsqueda de su propia identidad. Ensayistas: José Enrique Rodó, de Uruguay, con Ariel; Juan Montalvo, ecuatoriano, con Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes; Enrique José Varona, Cuba, Conferencia Filosófica; Miguel Antonio Caro y Antonio José Cuervo, de Colombia; Pedro Enrique Sureña, de República Dominicana, con La Utopía de América; Luis Alberto Sánchez, de Perú; Juan Bautista Alberdi, de Argentina; Domingo Faustino Sarmiento, de Argentina, con Civilización y Barbarie; Rufino Blanco Fombona; Carlos Octavio Bunge, de Argentina, con Nuestra América; Aníbal Ponce, de Argentina, El hombre mediocre; Andrés Bello, de Venezuela, Obras completas; José Ingenieros, Argentina, Obras completas; José Victoriano Lastarria, Argentina, La América; Esteban Echeverría, argentino, Dogma socialista; Alcides Arquedas, Bolivia, con Un pueblo enfermo; Alejandro Korn, argentino, Obras completas; Manuel Ugarte, Argentina, Destino de un continente; Manuel Gálvez, Argentina, El color de la raza; Ricardo Rojas, Argentina, La restauración nacionalista; Manuel González Prada, Perú, Propaganda y ataque; José Carlos Mariátegui, Perú, 7 ensayos de interpretación sobre la realidad peruana; Víctor Raúl Haya de la Torre, Perú, El antiimperialismo y el APRA; Euclides da Cunha, Brasil,
Al margen de la historia. Medardo Vitier, Cuba. Las ideas de Cuba. José Martí, Cuba, nuestra América. Félix Varela, Cuba. Lecciones de filosofía. José de la Luz Caballero, Cuba. Obras completas. José Antonio Sacco, Cuba. Ideario reformista. José María Luis Mora, México. Ensayos, ideas y retratos. Ignacio Ramírez, México. México en pos de la libertad. Ignacio Manuel Altamirano, México. Aires de México. Justo Sierra, México. Educación política del pueblo mexicano. José Vasconcelos, México. La raza cósmica. Antonio Caso, México. Sociología. Samuel Ramos, México. Filosofía de la vida artística. Alfonso Reyes, México. Visión de Anáhuac. Leopoldo Sea, México. La filosofía política. José Luis Martínez, México. El ensayo de México. Octavio Paz, México. El laberinto de la soledad. Carlos Monsiváis, México. Antología de la crónica en México. José Emilio Pacheco, México. El modernismo, una estética de la pobreza. Pasos para elaborar un ensayo. Se requieren fichas bibliográficas, fichas de resumen y síntesis. Elegir el tema. Elegir el plan de trabajo. Usar las fichas. Redactar un borrador. Redactar el ensayo. Las partes integrantes de un trabajo monográfico listo para ser presentado o publicado son: primero, las partes preliminares. Inciso A, carátula. Inciso B, página del título o portada. Inciso C, guarda o página en blanco. Inciso D, prólogo o prefacio. Inciso E, índice general. Inciso F, índices auxiliares, si los hay, de gráficas, ilustraciones y o mapas, de nombres citados u onomásticos, de grabados y de materia. 2. El texto o cuerpo del trabajo. Inciso A, introducción. Inciso B, desarrollo o capítulos. Inciso C, conclusiones. 3. Partes auxiliares o de referencia. Inciso A, apéndices o anexos, si se incluyen. Inciso B, glosario, si es necesario. Inciso C, hojas de notas al texto, si éstas no se han incluido al final de la página o de cada capítulo. Inciso G, bibliografía, ordenada alfabéticamente por apellidos de los autores. Inciso D, guarda, página en blanco.